Hola, un saludo a todos los miembros de la astrología es demasiado buena para dejársela a los astrólogos. Eh, Hoy retomo estas microsemblanzas astrológicas y voy a dedicarle los próximos 10 minutos a Betty Boop, a una aproximación astrológica a Betty Boop. Recordemos primero al personaje. Tal como nos informa Wikipedia, Betty Boop fue el primer dibujo animado de una chica flapper. Este término hacía referencia a un tipo de mujer que podríamos llamar hoy en día liberada, o mujeres que se atrevían a fumar públicamente, usaban faldas cortas, les gustaba el jazz y lo bailaban abiertamente, en fin, un tipo de mujer sexualmente desinhibida, también podríamos decir. Y efectivamente una de las características evidentes de Betty era su sexualidad. Bueno, era y sigue siendo, ¿no?, un personaje en el cual el arquetipo de lo seductor aparece con una fuerza visible, que astrológicamente hablando nos remite a la idea de una Venus amplificada y muchas veces víctima de su propio magnetismo, ¿no?, de su propia capacidad para atraer. En más de una ocasión Betty se ve en peligro precisamente por ser demasiado atractiva a cierto tipo de villano dominante que quiere hacer la suya por la fuerza. Like your job? Well, I think if I were you, I'd go and sell music and I have some No! There'll be no more people to do for you! Claro que en esos casos siempre surgiría una figura salvadora, como es natural. Por ejemplo, la de su amigo Coco, el payaso. Que luego de las naturales peripecias termina por rescatarla. Say, no, he couldn't take my boo-boo Por supuesto que ahora viene la parte más interesante de esta historia y es, más interesante para nosotros, que es vincular este personaje con indicadores astrológicos. Tenemos tres vertientes posibles. La primera, la fecha de su aparición, el 3 de agosto de 1930, que podríamos considerarlo su fecha de nacimiento, en cuyo caso diríamos que Betty es una chica Leo, habiendo nacido el 3 de agosto de 1930.
Otra aproximación sería estudiar Venus en la carta de Max Fleischer, que normalmente es considerado el padre de Betty. Por supuesto que se trata de un equipo de personas trabajando. No se trata de que Max Fleischer haya hecho las caricaturas, haya creado todos los personajes que tuvieron su sello. En particular, el creador, lo más cercano a un creador que realmente podríamos tener, es este personaje, Green Nightwing. Y sería, creo yo, estudiando la Venus de Green Nightwing, que podríamos tener una aproximación más fundamentada a este personaje que estamos estudiando. Aquí tenemos la carta de Green Nightwing. Lamentablemente no tenemos su hora de nacimiento, tenemos solo la fecha, pero con eso ya podemos hacer un análisis interesante, porque independientemente de la hora, su Venus se encontraba en Libra, signo de su regencia, pero además de eso estaba formando parte de un gran trígono extraordinariamente exacto, un gran trígono de gran intensidad entre Júpiter, el planeta llamado el benéfico mayor, y Plutón y Neptuno, dos planetas transpersonales, dos planetas de movimiento lento, que están asociados, Neptuno a lo trascendente, a lo espiritual, pero también a todo aquello que asociamos con lo masivo, incluyendo el cine. Neptuno está tradicionalmente asociado al tema de la imagen, de la pintura y también del cine. Pero al lado tenemos además a Plutón, y resulta que Plutón es, entre otras cosas, un planeta asociado al tema de la sexualidad. Y este Júpiter en Acuario, que resalta el tema de la libertad, y este Plutón, que resalta el tema del poder y de la sexualidad, ambos hacen trígono, es decir, un aspecto armónico, integrador a esa Venus ya de por sí fuerte en la carta de Nightwing. Entonces, que el caricaturista que creó a Betty Boop, que le dio forma al personaje, haya tenido precisamente esta imagen de lo femenino, esta Venus en su carta, yo creo que resulta extremadamente coherente, y por lo menos para mí lo suficientemente interesante como para hacer esta microsemblanza. Por otra parte, en la rueda externa de esta carta están representados los tránsitos para ese día 3 de agosto de 1930, cuando nace el personaje Betty Boop. Y para esa fecha nos encontramos con algo interesantísimo. Resulta que Saturno se encontraba en el grado 6 de Capricornio, haciendo una cuadratura extremadamente exacta a la Venus de Nightwing. Betty Boop nace con la imagen de un Saturno dominante, perturbador, que de alguna forma interfiere con esa libertad, con esa intensidad, con esa forma de vivir su propia sensualidad. Creo que allí tenemos esa imagen del villano recurrente en las caricaturas de Betty Boop. Bueno, voy a dejarlo hasta acá. Creo que ya cumplimos con lo que me interesaba cumplir, hacer un pequeño homenaje astrológico a Betty Boop y estudiar algo interesante, esa constante recurrencia entre los indicadores de la carta natal de una persona y aquello que esa persona refleja en la vida, que en el caso de un creador, por supuesto, tiene muchísimo que ver con la naturaleza y las características de sus creaciones. Será entonces hasta la próxima ocasión, y recuerden siempre que la astrología es demasiado buena para dejársela a los astrólogos.